Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de los Pueblos ALBA-TCP. Destacaremos la repercusión que han tenido las nuevas resoluciones para el control de los precios, para la adecuación de los actores económicos y le contaremos sobre un importante premio que alcanzó Cuba en materia de turismo, que es un nuevo incentivo para el incremento de visitantes a la mayor de las Antillas. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Este miércoles, jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, se reunieron de manera extraordinaria para denunciar el intento de golpe de Estado en Bolivia y reafirmar el apoyo al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. En esta cumbre, el presidente de Bolivia denunció los discursos de odio que siembran miedo e incertidumbre en su país, el sabotaje económico y la agenda de intereses externos sobre importantes recursos naturales de la nación como el litio. No agrada, acotó, que nuestros estados decidan sobre sus recursos naturales. Arce Catacora denunció las campañas en redes sociales que buscan el descrédito de su gobierno e imponer la matriz de un autogolpe, con noticias falsas, desinformación, burlas y mentiras. Convocó a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe e hizo un llamado al ALBA-TCP para abogar hoy más que nunca por la paz. Al intervenir de manera virtual en la 10ª cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reiteró la necesidad de la unidad de América Latina y el Caribe frente a los persistentes intentos del imperialismo estadounidense de frustrar los procesos independentistas de la región. El mandatario llamó a multiplicar la solidaridad frente a la polarización política y la división de nuestras sociedades que promueven los adversarios de la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. No podemos permitir que retornen las infames actitudes y acciones golpistas que tan dolorosa memoria sembraron en nuestra América y que buscan revertir la voluntad popular. Es inadmisible en estos tiempos que se pretenda atropellar con la fuerza de las armas el orden constitucional legítimamente establecido. Las circunstancias que nos convocan con urgencia a esta cumbre confirman la vigencia y la necesidad de defender con fuerza y determinación la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que hace 10 años se aprobó en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. En sesión extraordinaria de trabajo esta semana, el Consejo de Ministros ejerció la iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado 6 decretos leyes, a partir de los cuales se actualizan las disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales del país. Las modificaciones en cuestión se han tenido en cuenta dos objetivos fundamentales. El primero de ellos responde a cómo se corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal. Unido a ello, se delinean acciones encaminadas a ordenar dicha actividad de manera tal que se actúe coherentemente y que su aporte sea un verdadero complemento de la economía nacional. La propuesta de modificación de normas para la gestión de los actores no estatales de la economía, si se aplica correctamente y con un debido control en correspondencia con las medidas adoptadas como parte de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, posibilitará un mayor ordenamiento y regulación de la economía y, a su vez, de dichos actores, teniendo en cuenta su misión complementaria dentro de la economía nacional. De igual manera, se adoptó el decreto para la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Masoud Pezeshkian por su elección como presidente de Irán. En su perfil en la red social X, el mandatario cubano expresó su confianza en que bajo el liderazgo de Pezeshkian, el pueblo iraní seguirá forjando una nación de paz y prosperidad. Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países, señaló el jefe de Estado de esta nación caribeña en su mensaje. El candidato reformista, Pezeshkian, alcanzó la mayoría de votos, el 53,66%, en la segunda vuelta de los comicios celebrados en su país, por delante de su contendor, el conservador Said Jalili,
quien obtuvo el 44,34% de las papeletas. Los diputados de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia aprobaron por unanimidad durante una sesión plenaria del órgano legislativo la declaración sobre la exclusión de la República de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la cual consideran inadmisible, carente de sentido común y no acorde con las realidades modernas. Es mantener a nuestro país en la unilateral lista de Estados Unidos y exigen su retirada inmediata. La presión ejercida por Estados Unidos sobre Cuba es un ejemplo de injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano y de conducción desleal de las relaciones mediante medidas restrictivas. El Ministerio del Interior de Cuba informó los detalles de un plan de reclutamiento neutralizado en diciembre del 2023, dirigido desde el territorio estadounidense, al fomento de acciones terroristas en la mayor de las Antillas. Las investigaciones posibilitaron detener al ejecutor principal, Ardenis García Álvarez, ciudadano cubano de 40 años, quien emigró a los Estados Unidos en el 2014 de forma ilegal, luego de recibir sanciones por delitos de robo con fuerza y especulación, precisó el segundo jefe del órgano especializado de la Dirección de Investigación Criminal del MININ, coronel Víctor Álvarez Valla. Nuestro país ha mantenido una política transparente, seria, cooperativa, responsable en el enfrentamiento al terrorismo y mantendremos la disposición, junto al pueblo, las Fuerzas Armadas y el MININ, de descubrir, enfrentar y neutralizar este tipo de actividades, concluyó. Como trascendental e intenso valoró el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, al venidero tercer periodo ordinario de las sesiones del Parlamento cubano en su 10ª legislatura, el cual evaluará temas vitales en el ámbito económico, jurídico y social cubano. En la conferencia de prensa destacó la relevancia de los asuntos económicos como parte del programa de debate, entre ellos la actualización de la marcha de la ejecución del presupuesto del Estado para el año 2024 y la liquidación del presupuesto del año 2023. Asimismo, ponderó puntos vinculados fundamentalmente a las acciones de control. Acosta Álvarez abordó como un aspecto importante en el tercer periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular la elección de los jueces legos del Tribunal Supremo Popular. Como anunciaba nuestro compendio de noticias, la próxima semana sesionará la Asamblea Nacional del Poder Popular. El cronograma legislativo ha incluido la discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Sobre esta propuesta de normativa, un equipo de Cubavisión Internacional conversó y coinciden en una premisa esencial. Un Estado socialista de derecho es, ante todo, un Estado transparente. Conozcamos más detalles en la siguiente entrevista. Interrogantes como hasta qué punto las instituciones cubanas están preparadas para cumplir con el axioma de que toda la información que genera el Estado es pública. Dialogamos con Marta Ferriol, experta en política en gestión documental y archivo. Como esta es una ley que no tiene antecedentes en nuestro país, se requiere en la medida de la posibilidad una capacitación, no solo a los directivos, sino todos aquellos que van a estar vinculados con la gestión de la información, con los archivos y todo aquel personal que tenga que ver con la transparencia, teniendo en cuenta que la información pública es todo aquello que generan las entidades en el ejercicio de su accionar público y que reciban fondos públicos. Pero no todo lo que se genera en las instituciones va a poder ser transparentado, porque como bien establece la ley en uno de sus capítulos, hay accesos, hay límites de acceso, hay restricciones a esa información, teniendo en cuenta la seguridad nacional, los datos personales, los datos bancarios, la seguridad moral y física de las personas. Por tanto, te diría que aunque hay un nivel mínimo de preparación, seguramente que a partir de toda la capacitación que tendremos, pues se verán los detalles puntuales que permitan que una vez que comience a implementarse esta ley, los sujetos obligados estén en mejores condiciones para afrontar este nuevo reto que tenemos. ¿Cómo se potencia hoy la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y qué novedad traería esta ley para estas prácticas? Sí, a ver,
En primer lugar, reiterarte que es una ley nueva, vamos a comenzar a implementarla, pero no se parte de cero, porque hay una voluntad política en nuestro país de transparentar todo lo que nuestra administración pública ejerce. Para ello está refrendado en la Constitución de la República, que tiene varios artículos que hablan al respecto. Pero por otra parte, tenemos también que en nuestra Asamblea Nacional está prevista la rendición de cuentas de todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado. Pues tenemos también los documentos del partido que de alguna u otra manera en varios lineamientos se habla del tema, y es una práctica en la Comisión Nacional de Memoria Histórica en que los sujetos obligados pues vayan a rendir cuentas de todo el accionar en la implementación de los sistemas de gestión documental y archivo, que es el mecanismo que facilita contar con documentación organizada, lista, descrita, para poder después poderla transparentar. Usted hacía referencia al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo y también todo lo que tendría, los beneficios que traería esta ley para ello. Si pudiera ampliarnos un poco más esta información. Bueno, una de las novedades que tiene la ley es justamente que el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso se integra al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo, que tiene ya más de 20 años de experiencia. Y esta ley se implementará a través de procedimientos que se integran al Manual de Gestión Documental y Archivo, donde los sujetos obligados tendrán ahí cómo procedimentar todo lo que en materia de acceso y transparencia establece la ley. Y por supuesto que los sistemas institucionales tienen ya una vasta experiencia en este sentido y pues ayudará a implementarlo de manera más eficiente. Y esta ley lo único que va a hacer es articular todo lo que ya hay en materia de transparencia y acceso, que hay muchas leyes o muchos decretos leyes que están vinculados entre sí, y va a crear un cuerpo normativo que estandarice todo lo que en esta materia se debe implementar. Con la publicación de la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial, entró en vigor la regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda. A la vez, se exoneran del pago del impuesto aduanero importaciones de productos que se regulan temporalmente, como pollo troceado, aceites comestibles, leche en polvo y detergente en polvo, según se informó en conferencia de prensa. En la formación de precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos en la Resolución 225. El Ministerio de Finanzas y Precios, en coordinación con los Ministerios del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y de Comercio Interior, está encargado de observar periódicamente el comportamiento de los precios de importación de las mercancías a que hace referencia esta resolución, para determinar las actualizaciones que correspondan en sus precios minoristas máximos, así como la propuesta de inclusión de otras mercancías. Se informa en la Gaceta. Al decir de Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, el objetivo de esta medida es contener el alza de los precios en estos productos. La inflación al cierre de mayo ya acumula un 15%, pues se aprecia un crecimiento sostenido de los precios. Haremos realidad el sueño olímpico de contar desde París la esperada cita bajo los 5 arcos. Del 25 de julio al 12 de agosto, Cuba Visión Internacional acompañará a la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un tiempo deportivo para contar además de la presencia de Cuba en Francia y también viceversa. De la cooperación y la solidaridad entre dos pueblos. Y de puentes artísticos y literarios compartiremos este sueño olímpico contigo. 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 La delegación cubana a los Juegos París 2024 está compuesta por 62 atletas olímpicos y 17 paratletas que han obtenido su calificación hasta el momento. Pero, ¿qué se espera de ellos? ¿Cuáles son los pronósticos? Con más detalles, nuestro analista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato.
Saludos amigos, sean bienvenidos a los deportes en este resumen semanal de Cuba Visión Internacional. Aquí nos encontramos en un lugar emblemático de nuestro país, en el Estadio Latinoamericano, a propósito que se están desarrollando los playoffs de la temporada 63 de la pelota cubana, y el equipo que juega en esta instalación está enfrentando a los Vegueros de Pinar del Río en una de las semifinales. Pero ese no será nuestro tema fundamental en esta emisión, porque en esta semana se abanderó la delegación cubana que estará participando en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. En el caso de la cita convencional serán 62 atletas, según anunció José Antonio Miranda Carreras, director general de alto rendimiento, que nos representarán en la capital francesa en un total de 16 disciplinas. Aquí, bueno, otra vez nuestro abanderado por cuarto Juegos Olímpicos consecutivos será el 4 veces campeón olímpico Mijaíl López, quien lo acompañará también Idalis Ortiz, que por cierto recibió la bandera de manos de Otto Bayán, el embajador de Cuba en Francia, porque Idalis se encuentra realizando una base de preparación en ese país. Voy a hablar sobre todo de las posibilidades que Cuba va a tener en 3 deportes fundamentales, donde están concentradas las mayores opciones de títulos y también de preseas, que en definitiva es lo que le hace sumar en cuanto a la posición final por países, porque el objetivo de Cuba es estar entre las 20 primeras naciones otra vez, y para eso tienen que alcanzar al menos 5 títulos. Las principales opciones estarán en la lucha greco-romana con el propio Mijaíl López. Ya se ha comentado de la ausencia de Risa Kayak, que ha sido su principal rival. Mijaíl decía que no le preocupaba a Kayak, de hecho lo ha derrotado en los 2 últimos Juegos Olímpicos, pero no hay duda que es un rival de consideración, y esto le abre un poco más el camino a nuestro tetracampeón olímpico y 5 veces monarca mundial. También con Luis Horta, que viene de ganar los Juegos de Tokio en la división de 60 kilogramos, es el favorito para dominar ahora en los 67 kilos. Y Gabriel Rosillo, campeón mundial del año pasado, no tiene medallas olímpicas, pero este va a ser un exponente fundamental para nuestra delegación en la lucha greco en la división de 97 kilogramos. En cuanto al judo, sí la tendrá un poco más difícil. Creo que las mayores opciones las va a tener Andy Granda en más de 100 kilogramos, atleta que incluso va a estar entre los sembrados, ocupa una posición entre los 8 primeros del ranking, y esto le va a permitir encabezar uno de los pools en los Juegos Olímpicos, y esto hace de que los rivales de más consideración los vaya viendo a medida que vaya avanzando el evento. En el caso de la 4 veces medallista olímpica Idalis Ortiz, llega en una situación complicada, pero bueno, siempre nuestra campeona es de estirpe y saca la casta en los momentos importantes, pero esta vez será bien complicado poder avanzar para Idalis, pero reitero, todo el pueblo de Cuba confía en nuestra campeona Artemis Seña. Y bueno, el boxeo, nuestros 5 representantes, cualquiera de ellos, pero sobre todo las principales esperanzas están cifradas en los doble campeones olímpicos Julio César La Cruz y Arlen López, pero no se puede descartar una posible presea también de Alejandro Claro en 51 kilogramos, Aidel Horta, que nos estará representando en 57, y de Erislandi Álvarez en 63,5 kilogramos, todos medallistas mundiales a pesar de que son muy jóvenes. Así que Cuba ya está abanderada, lista nuestra delegación para partir. Van a realizar la parte final de la preparación allá en París, y Cuba, reitero, aspira a estar entre las 20 primeras naciones en estos Juegos Olímpicos París 2024. Les estoy devolviendo la señal. Gracias a todos los que se mantienen con nuestro resumen semanal. La vacuna antineumocócica cubana Quimibio recibió el registro sanitario por parte de la entidad reguladora de la nación caribeña, después de realizar un proceso riguroso de evaluación. Luego de concluir todos los ensayos clínicos requeridos que demuestran suficientes evidencias de calidad, seguridad y eficacia, el Centro para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba otorgó dicha condición a ese inyectable a cargo del Instituto Finlay de Vacunas. El proyecto con Quimibio se inició en el 2012 y ha tenido el acompañamiento regulatorio de las entidades cubanas. Un contenedor solidario de 40 pies partió de Alicante, España, con destino Cuba, concretamente al Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular de La Habana. Así lo informó José Manzaneda, coordinador de Cuba Información, en una nota en la que se detalla que se trata de una carga por valor de 100.000 euros consistentes en material sanitario. La Asociación de Amistad con Cuba, Miguel Hernández, fue la encargada de hacer el envío, en una operación de solidaridad coordinada por el doctor José Ignacio Fernández Montequín. Con motivo del aniversario 35 del fallecimiento del poeta nacional Nicolás Guillén, se celebra hasta el 16 de julio la Jornada Guilleniana en Cuba. Anabel Núñez González, miembro del equipo de comunicación de la Fundación Nicolás Guillén,
Explicó que el objetivo es mantener vivo el legado literario y social del escritor y periodista en las nuevas generaciones, así como llevar su obra a distintos espacios del país. Señaló que otra de las proyecciones es fortalecer la presencia del autor y el quehacer de la fundación que lleva su nombre en los medios de comunicación y las redes sociales, adaptándose a las nuevas dinámicas de la información. Con la tradicional quema del diablo, símbolo religioso de purificación y renovación, concluyó en Santiago de Cuba la edición 43 del Festival del Caribe. La ceremonia, desarrollada cada año al final de la Fiesta del Fuego, congrega a los asistentes alrededor de una gran hoguera en el Paseo La Alameda, cerca de la bahía. El festival estuvo dedicado este año al estado brasileño de San Salvador de Bahía y sesionó durante una semana. Propició un fructífero intercambio sobre historia, cultura y religión, lo cual contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre las dos naciones. En esta edición, según organizadores del evento, participaron 300 extranjeros de 16 países y una treintena de grupos cubanos. El Oscar del Turismo, el premio World Travel Awards, lo ha vuelto a ganar Cuba como mejor destino cultural del Caribe en el año 2024. A este tema dedicamos nuestro comentario gráfico que nos llega, como es habitual, de la inspiración de Adán Iglesias. Para esta lid también fueron nominados Barbados, Bermuda, Jamaica, Martinique, Puerto Rico, San Kitts y Trinidad. Los logros culturales de Cuba son muy conocidos, pues entre estos se ubican el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, la Casa de las Américas, la Imprenta Nacional, el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Escuela Nacional de Instructores de Arte, solo por algunos ejemplos. Para los visitantes es fascinante la escena cultural que fusiona la rica herencia afrocubana, la influencia española y la creatividad contemporánea. La isla es escenario de una explosión de expresión artística que se refleja en sus calles, galerías y teatros, con mucho atractivo en cuanto a música y bailes. Y este premio como mejor destino cultural del Caribe por 4 años consecutivos, según los premios mundiales del viaje, no es obra del azar. Más de 4 décadas respaldan una obra patrimonial que atesora historia, tradiciones, arte e identidad. Toda una herencia cultural que la industria turística cubana ha sabido gestionar, por lo que marca la diferencia. Sin la cultura no se puede hacer turismo y es imposible presentarse ante esa humanidad que llega con las manos vacías. Así veía Eusebio Leal esa simbiosis ancestral entre cultura y turismo. Como indispensable para la obra de restauración, catalogaba los ingresos generados por la industria del ocio. Han pasado 4 décadas y hoy cientos de inmuebles del Centro Histórico de La Habana gestionan una cultura inclusiva, diversa, cercana a las comunidades. Un centro histórico vivo, como le llaman sus hacedores. Tenemos un legado del comandante jefe, tenemos un legado de Eusebio Leal y es continuar la gran obra a pesar de los tiempos difíciles, pero no nos hemos detenido. Estamos trabajando en qué vamos a hacer para rutear o andar La Habana en la cultura para quienes nos visiten del mundo. Bueno, pues sí, esas familias que hoy andan La Habana, que ya comenzaron desde el sábado en una gran feria donde se lanzó el proyecto, todo lo que va a pasar en julio-agosto, será también una opción que tendrán nuestros visitantes del mundo. Y entonces estaríamos uniendo a las familias cubanas con las familias del mundo que vengan a conocer de Cuba y su cultura. Otro nicho inevitable para el destino cultural de la mayor de las Antillas lo es el patrimonio inmaterial de Santiago de Cuba, portador de saberes, leyendas, religiones, expresiones y festividades. Desde hace más de 40 años, la Casa del Caribe lo promueve en la región desde la raíz que nos une. Fuimos pioneros en eso. El festival es un ejemplo de la mejor convivencia entre el turismo y la cultura. En esta ciudad, al menos, y yo creo que en muchas ciudades de Cuba también, no hay precisamente que hacer una cultura para el turismo. Esta ciudad tiene todas las condiciones, todas las potencialidades para que el turismo se inserte en los hechos culturales que ocurren aquí a cotidiano en Santiago de Cuba. Habría que ir trabajando todos por igual, todo el sistema institucional, el propio sistema del turismo, para conseguir que las comunidades y los hacedores de cultura, los creadores, sean los primeros favorecidos, que sean ellos quienes ofrezcan, por ejemplo, y reciban a cambio
sus hechos de la cultura. Cuba cuenta hoy con 9 sitios en la lista de Patrimonio Mundial. 7 de ellos son culturales: La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones, Trinidad y el Valle de los Ingenios, Castillo San Pedro de la Roca del Morro de Santiago de Cuba, Valle de Viñales, paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café del sur-oriente de Cuba, Centro Histórico Urbano de Cienfuegos y el Centro Histórico de Camagüey. Una herencia patrimonial que, bien articulada con las políticas promocionales de la segunda actividad que más ingresos genera al país, pudiera convertirse en una estrategia de desarrollo. Y ya nos despedimos como habíamos anunciado. Las delegaciones olímpicas y paralímpicas de Cuba a los Juegos París 2024 fueron abanderadas esta semana en la Plaza de la Revolución. El luchador Mijaíl López, tetracampeón olímpico y principal exponente del movimiento deportivo cubano, recibió la enseña nacional de manos del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Christopher Simpson ha sido el encargado de poner letra y música a la canción llamada a inscribirse en la banda sonora de este inminente verano. El joven artista se acerca ahora al deporte con el propósito de colocar la música a la altura de quienes han puesto el nombre alto de Cuba. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. El momento llegará y la historia crecerá. Una luz se puede ver anunciando el tiempo de vencer. Te pueden susurrar del naufragio, que es palabra no permitida. Es lección de vida, no es un presagio. Aprender a retomar en medio del ciclo, la escalada, y en cada paso el sueño gigante. La lluvia trae tierra mojada, pero sigue hasta